Se los hemos comentado varias veces a la maestra Valeria. Ajá. Y dice que de acuerdo a las supervisiones que han realizado, Ajá. tenemos. No, sí, definitivamente un arco que está en una separación grave en la piedra clave, sí, en un sismo sí puede fallar. Sí, definitivamente. Sí, lo que lo mantiene ahí un poquito como en pie la geometría de la novela. Exacto. Pero Le dio una revisada al retablo y vio algunas cosas interesantes que les quiere comentar. Pues, sobre el retablo, bueno, nos comentaban en los mayordomos que era un retablo que tenían guardado anteriormente y que luego lo encontraron ellos y que lo colocaron anteriormente, ¿no? Pero le comentaba precisamente el arquitecto Ramos que lo interesante de este retablo, de esta pieza de retablística, es que a partir del tipo de columnas que tenemos, que son las columnas estíptes, es que podemos empezar a adaptar de qué fecha es. La Nueva España, lo que era México, el periodo nuevo hispano, la llegada de este tipo de columnas llegaron con el arquitecto Jerónimo. Bueno, así es. Ajá. Y en la presencia o en el primer dato donde vamos a encontrar este tipo de columnas es precisamente el retablo de los Reyes que está actualmente en la Catedral Metropolitana. Y a partir de ahí se puede empezar a fechar este tipo de piezas o de retablísticas. Podríamos decir que este retablo, por el tipo de columnas y todo, fue elaborado posterior a 1725, que es cuando se concluye el retablo de los Reyes, y muy probablemente tomó como referencia el tipo de columnas que se encuentran dentro de la catedral. Entonces, lo interesante también de este tipo de piezas es lo que puede ser, bueno, sabemos eso, ¿no? Sabemos que esta pieza se puede datar a partir del segundo cuarto del siglo XVIII. Es una pieza que sí podríamos asegurar que es del siglo XVIII por la tipología de la composición, porque todavía no entra como a esta idea o a este estilo académico que ya trae la Academia de San Carlos, que es como más limpio, menos dorados, y que suelen ponerse nada más en la pieza puntual. El retablo en sí, desafortunadamente, como estaba desarmado, no sabemos qué esculturas o qué piezas iban en cada uno de los nichos, pero sí sabemos, así podemos hacer una lectura de que era una pieza que estaba dedicada a Cristo, ¿no? Seguramente la pieza central era San Salvador. Lo más seguro es que el retablo pertenecía o estaba colocado en el fondo del templo. Y bueno, se cambió cuando se puso el baldaquino que está actualmente, pero sí, muy seguramente estaba San Salvador en el centro. Esto porque en la parte de abajo, como podemos observar, tiene un pequeño nicho donde hay un cuerpo enterrado, que generalmente era el Santo Entierro, y al ser la lectura de San Salvador, pues podemos tener una lectura nos podemos dar como una idea de las imágenes que estaban, por lo mismo, ¿no? Ese tipo de imágenes que estaban dedicadas a Cristo principalmente, tenían en el centro, en la parte baja, al Santo Entierro. En el centro estaba la imagen central del templo, que era San Salvador, y en los costados, por el tipo de lectura que se podía dar, eran imágenes que tenían que ver con la pasión de Cristo. Y esto todavía es como más notorio porque, bueno, tenemos a un señor de la paciencia, o un Escher Woman, también conocido como Escher Woman, y las piezas que tenemos acá atrás, que hay, que también nos hablan sobre las tradiciones del pueblo, ¿no? Sobre las tradiciones de la Semana Santa, que tenemos el Señor de la Palma, tenemos un Santo Entierro que justo le comentaba que como trae la sábana no podemos ver si es articulado o no. Si es un Cristo articulado, quiere decir que la imagen estaba pensada para que estuviera en la cruz, y durante la Semana Santa se hacían una especie de teatros o teatralidades para representar y revivir la pasión, ¿no? Donde también se descolgaba, se bajaba de la cruz, se acostaba y se volvía a colocar. Posteriormente se volvía a poner o salía el San Salvador o el Cristo entronado. Y la otra cosa que les comentaba al arquitecto es precisamente la pieza que está acá, la del retablo. Bueno, que yo considero que es una pieza que seguramente era de retablo por el tipo de estructura que es un relieve, es un alto relieve, pero también por cómo está construida la pieza, por la parte de atrás, por los postes y todo, estaba pensada para sostener precisamente para que se sostuviera en el retablo. Y bueno, lo que le comentaba
es que seguramente esta pieza fue antes que esa de ella, por el tipo de escultura que hay, el tipo de, bueno, las telas que son más angulosas, son más como cuadradas, que es algo muy representativo del siglo XVII, y también cómo están representados. Ahora, el que la pieza sea de escultura, el que está como retablo de escultura, no es, o sea, no sería raro que se hubiera hecho completamente todo de madera, por la zona en la que estamos. Seguramente los artífices que la realizaban tomaban todo el material de la zona boscosa que se tenía alrededor, y a partir de ahí hacían las piezas. Esta imagen, bueno, es la transfiguración de Cristo, que es cuando Cristo toma su forma real y asume, bueno, cuando ya va a subir precisamente al cielo, en su forma, ya en su forma como tal, en su forma eterna o en su forma gloriosa. Y bueno, lo acompañan Moisés y Elías, y abajo están los apóstoles, está Juan, Santiago, y el otro no recuerdo quién es. Pedro, ¿no? No, no era Pedro. ¿No era Pedro? No, Pedro era el que estaba en la oración del cuarto, precisamente. Pero sí, y justo lo interesante de esta pieza es que por el tipo de pieza y por cómo están, o sea, por los detalles que vemos aquí, como estas anclas de aquí, que parece que está para poderse encontrar y todo, nos habla de que la pieza estaba pensada precisamente para ser un retablo, o sea, para ser colocada dentro del retablo. Y bueno, en grandes rasgos es lo que había comentado con el arquitecto, pero también al empezar a ver como el baldaquino, que también tiene fechas en que se logró y todo, nos hablan también, al final son testigos, un poco lo que les había comentado en un momento, que son testigos de cómo se ha ido modificando y convirtiendo el templo, ¿no? O sea, acorde a las necesidades que también la población iba teniendo, o también desear estar a la moda en cuanto a ciertos estilos o prácticas también que podía haber en ese momento. Y lo interesante es precisamente eso, ¿no? Tenemos un testigo aquí que nos da la fecha, precisamente el baldaquino seguramente se cambió, que es enero 31 de 1924. No sé si tenga otro nombre como los mayordomos que lo hicieron, las personas que donaron, que muchas de las veces también se llega a hacer. Y otro testigo que hay similar de eso es uno que tenemos aquí a la vuelta, que habla sobre el proceso de restauración que tuvo el templo, ¿no? Que creo dice mayordomía o mayordomos 2000-2005, que también nos habla del proceso que llevó el restaurar o modificar el templo en ese momento. A grandes rasgos, con lo que había comentado con el arquitecto, no sé si tengan alguna duda o pregunta. ¿Por qué se pudo haber tenido el cambio de...? Seguramente por el estilo, o sea, seguramente la moda. Al final, o sea, se aplica mucho la idea de, o sea, la idea de lo viejo, desechas siempre lo viejo y te quedas con lo nuevo. En ese momento, lo que estaba de moda, lo que estaba mucho en eran los retablos. Los retablos ya no es que estuvieran mal vistos, pero también ya eran elementos que estaban pasados de moda, ¿no? Tenían que estar 80 años, 100 años que habían pasado de moda, entonces se iba modificando también acorde a como el pueblo iba teniendo dinero, como se iba aportando dinero, lo iba modificando. Pero Por ahí la gran devoción por el señor de Charles, los espacios para decorar. sí, de hecho, el Cristo de Chalma tiene también una función, pues todo un tema, porque originalmente el Cristo de Chalma tenía un retablo, y lo que tenía el Cristo de Chalma, o esa clase de imágenes, que también, bueno, el Cristo de Chalma es una imagen que se llama aqueropoética, que quiere decir que no fueron hechas por manos de humanas como tal. El Cristo de Chalma lo que tiene es que tiene una serie de relatos piadosos que le dan, que son testimonio de su aparición, de su presencia. Y a partir de ahí también hay una serie de prácticas devocionales que se hacen alrededor de las imágenes, donde precisamente en ese momento todavía cuando estábamos con Siglos de Trento y que te decían cómo tenían que hacer como todas estas prácticas, había cortinajes y lo que hacían es que en cierta temporalidad nada más dejaban abrir o en ciertas festividades, por lo mismo de que era una imagen no hecha por manos humanas, ¿no? Y que no todo el mundo podía verla, así que no podía estar como presencia de todo el mundo, que también era como la gran idea del misticismo que había de por medio. Y lo interesante del Cristo de Chalma es que es una imagen devocional, o fue una imagen devocional de agustinos, lo cual también se me hace como muy curioso,
porque el tipo de imágenes que tienen principalmente aquí en la capilla son imágenes que están ligadas con algo que se llama dentro de la religión devoción moderna o devoción moderna, que era algo que impulsaba San Agustín precisamente, que tiene que ver con la devoción de la sangre y del sufrimiento de Cristo y las prácticas que él tenía. Entonces, lo que muchas veces se hacía era que se hacían análisis de la Biblia o de los pasajes de la vida de Cristo. Se terminaban de hacer los análisis, se acababan de hacer las oraciones y se continuaba a hacer pasaban a lo que se llama la devoción contrictio, que es tal cual es la flagelación, y empezaban a hacer flagelaciones enfocándose en una de las imágenes que hablaba sobre un pasaje del Calvario precisamente, ¿no? Entonces se enfocaban en eso y se estaban martirizando en el momento en que estaban haciendo sus meditaciones para así estar más cercanos al sufrimiento vivido por Cristo. O sea, lo que buscaban era la glorificación de Cristo y seguir el ejemplo en todas las prácticas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el que tengan las piezas y que estén cerca de Chalma también nos habla de la presencia y de la influencia que tuvieron los agustinos incluso en el pueblo, a pesar de que no era como tal un pueblo de agustinos. Entonces, todas esas cosas son como... A esas cosas me dedico más o menos. Habían montado el retablo cuando pintaron, cuando hicieron los trabajos de restauración. Pero lo interesante es que atrás hay pintura mural, o sea, todavía se estaban los testigos. Sí. Lo más seguro es que haya habido un rompimiento, que estuviera con la presencia de Dios Padre o haya habido un rompimiento celestial con ángeles. Y nos comentan que aquí atrás todavía del retablo se alcanzan a ver más pintura mural todavía. La verdad es que desconozco qué es lo que haya, pero muchas de las veces también se pueden encontrar retablos pintados atrás. Como nos comentaban que en Cuauhtémoc habían encontrado atrás del retablo. En Oxotepec, habían encontrado atrás del retablo pintura mural, y que incluso también en la Catedral de Xochimilco, en el retablo principal, atrás del retablo, está un retablo pintado en fresco. Entonces era algo normal porque generalmente se pintaba, ya se